Ok. Bueno, ante todo quiero darle la bienvenida y darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que disfruten tanto como yo lo haré. Vamos a hablar de un tema que parece común, que son síndromes en los proyectos. Todos hacemos proyectos y siempre vemos comportamientos no deseados que tienden a repetirse en los proyectos. Lo que queremos aquí es mostrar una caracterización de los comportamientos que este servidor ha visto y básicamente enfatizando en por qué ocurre, ¿no? Y cómo podemos prevenir su ocurrencia. Este webinar está orientado a describir preguntas o a contestar preguntas, como por ejemplo, si tienes desviaciones de tiempo y costo de tus proyectos, si tus planes normalmente no se cumplen, si tiendes a ver los mismos tipos de problemas en tus proyectos y si estos proyectos tienden a aparecer, ¿sí?, cuando se analizan las curvas de progreso. Y bueno, lo más importante es si quieres prevenir la ocurrencia de este tipo de problemas en tus proyectos. Entonces, vamos a comenzar con el primer síndrome, ¿no? Y el primer síndrome es el síndrome del auto que no arranca. A veces pasamos días, semanas en un proyecto y sentimos que vemos que el proyecto no tiene progreso, pero nosotros estamos trabajando en el progreso y el proyecto está consumiendo costos y, y sentimos que el carro no arranca, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Estas cosas ocurren por deficiente gestión de proyectos. Los problemas que ocurren en el proyecto son en su mayoría deficiencia en la gestión de proyectos. Y nosotros como gerente de proyectos tenemos que saber las deficiencias que tenemos para corregirlas y tomar acciones. El síndrome del auto que no arranca, la principal deficiencia es la gestión de recursos. Normalmente estos proyectos que parecen estancados los primeros días es porque estamos gestionando oficinas, estamos buscando a la gente, estamos gestionando el internet, etcétera. Entonces, el proyecto, aunque estamos trabajando, no tiene avance físico porque no se están cumpliendo las actividades propias del proyecto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque todas esas gestiones, todas esas diligencias son parte de mi gestión de recursos y esas tengo que reflejarlas en mi cronograma. Todas esas actividades tienen tiempo y costos, por lo tanto esas actividades tienen que ir en mi cronograma y tienen que ir en mi plan de adquisiciones. Entonces, al no colocar la obtención de recursos en mi gestión, en mis planes, trabajamos, avanzamos, pero nuestro cronograma no se mueve porque simplemente no la pusimos. También ocurre al tener una mala de gestión de stakeholders, nos cuesta la adquisición de esos recursos o la autorización para comenzar y por lo tanto el auto no arranca. El otro síndrome que vemos en proyectos es el síndrome del 90%. Normalmente estos proyectos son proyectos que uno ve que vienen muy bien. Aquí vemos una curva azul de planificado y vemos una curva real. Pero con el tiempo vemos que comienza a achatarse el real y comienza, pero eso ocurre ya en las últimas fases del proyecto. Llega un momento que nos quedamos pegados en el 92%, 89%, 91%, 94%, y un proyecto que venía avanzando muy bien, de repente se estancó en los 90, en los 80%. Ese síndrome es muy común, sobre todo en proyectos
de software, tal vez lo han visto en otro tipo de proyectos, y normalmente se debe a básicamente varias cosas. Primero es porque el cliente no está satisfecho con el producto y estamos haciéndole cosas al producto y básicamente es porque no responde a las necesidades del negocio en primera instancia. Y es porque el gerente de proyecto no solamente debe saber gestionar proyectos, sino que también debe saber del negocio al que responde ese proyecto y estar seguro de que ese proyecto va a encajar en el negocio. También es una mala, se debe también a una mala gestión de stakeholders, porque la expectativa con los receptores del activo no fue nivelada a tiempo nuestros receptores de los activos estaban esperando otra cosa. Entonces allí hay una mala gestión de stakeholder y una mala gestión de comunicaciones. O sea, al no comunicar continuamente, me puedo llevar sorpresas al final. También es una deficiente gestión de alcance porque tal vez los requerimientos no fueron bien descritos y al final cuando voy a entregar el receptor estaba esperando algo y yo estoy entregando otra cosa. Esto siempre ocurre en la fase de entrega y en la fase de prueba, que son cuando está terminando el proyecto. Y también es una deficiente gestión de calidad porque a lo mejor yo quería entregar un reloj en perfectas condiciones y estoy entregando un reloj todo estropeado. Y al final, si no hice una buena gestión de stakeholder y una comunicación es porque no evalué oportunamente los riesgos. Entonces, al no tener una buena gestión de mi caso de negocio, stakeholder, alcance, calidad, riesgos o comunicaciones, caigo en el síndrome del 90%. El síndrome del 90% quiere decir que estoy haciendo el proyecto después que creí que ya estaba hecho. La otra es el síndrome de la fosa por dentro. Este es bien particular, este es bien interesante. Todos sabemos que los castillos medievales, como protección, pues tenían una fosa que rodeaba el castillo. Y básicamente esa fosa lo que impedía es que alguien asaltara el castillo. Hasta inclusive le colocaban cocodrilos, lagartos. El síndrome de la fosa por dentro es lo que ustedes ven en esa gráfica, ¿no? Ahí viene el contratista con sus planos en la mano, discutiendo con el rey, y ven a los trabajadores haciendo la fosa, en lugar de hacerla alrededor del castillo, la están haciendo dentro del castillo. Definitivamente esa fosa no sirve para nada. El rey tiene muchas razones en estar enojado. Alguien pudiera cuestionar y decir que la culpa es del rey porque no explicó bien lo que quería, pero es que él no tiene que explicar bien lo que quería. Nosotros estamos en la obligación de descifrar y entender y sacarle la información de lo que realmente quiere. También vemos allí que lo avanzada que está la fosa, ¿no? La fosa va por la mitad. Y a estas alturas del partido es cuando el rey se da cuenta de que la fosa va por la mitad y no le va a servir. ¿Quién pierde allí? Bueno, ahí pierden todos, pero al final le van a cortar la cabeza y como eso es una época medieval, literalmente le va a cortar la cabeza al contratista de la fosa. Pero porque es el verdadero culpable de esto, porque esto refleja una mala gestión primero del caso de negocio. Su misión como gerente de proyecto era averiguar primero cuál es la utilidad de la fosa, y no solamente decir, haga una fosa con estas características y hacer la fosa. Yo siempre como gestor de proyecto, director de proyecto, gerente de proyecto, debo saber cuál es el propósito y el objetivo del producto que está entregando mi proyecto en el negocio. Ahí evidentemente el contratista estaba siguiendo unas especificaciones que estaban malas, pero no se cuestionó si esas especificaciones respondían a las verdaderas necesidades del negocio.
Eso también refleja una deficiente gestión de alcance, malísima, porque las especificaciones y requerimientos no responden, no están enlazados con las necesidades del negocio. Inclusive, en la misma gestión de alcance hay un proceso continuo que se llama validar el alcance del proyecto, que es ir validando con el cliente que estoy haciendo las cosas bien. Eso es tener aprobaciones parciales. Y fíjense que la fosa va por la mitad. Eso quiere decir que nunca pensaba él validar el alcance con su cliente y pensaba entregarle la fosa una vez construida por dentro. Y también comunicaciones, porque al validar alcance, estoy comunicando, estoy haciendo entender a mi cliente qué es lo que estoy haciendo y estoy nivelando expectativas. Gestión de proyecto se basa mucho en nivelación de expectativas. Aunque estemos haciendo el producto según las especificaciones, aunque estemos consumiendo bien los recursos, aunque estemos haciendo las actividades según estén planteadas, hay que ir nivelando las expectativas con mis clientes. Hay un axioma que en la gestión de stakeholders que dice más vale un stakeholder satisfecho que un producto bien hecho. Y en este caso, ni el producto está bien hecho, ni el stakeholder está satisfecho. El otro es el síndrome del cocodrilo, caimán o lagarto, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto estas gráficas en sus proyectos. Pues es muy común. El proyecto parece un cocodrilo con la boca abierta esperando a la presa, donde el avance real está se abre muy lejos de lo planificado. Es decir, eso que refleja primero, probablemente es mala planificación, probablemente ese cronograma no responde a la realidad, probablemente ese cronograma no tiene los recursos que ameritan, o también puede ser que se esté haciendo trabajo que no está en el alcance. Y ahí está fallando un proceso que se llama controlar el alcance del proyecto. Entonces, los recursos probablemente se están yendo en construir cosas que no están dentro del alcance, que no están dentro de mi estructura de división del trabajo. Y eso también responde a un mal manejo de stakeholders, porque los que introducen cambios sin aprobación, sin control, son los stakeholders. Hay una deficiente gestión de costos porque definitivamente los costos de ese caimán debe estar muy por encima y probablemente fallaron los procesos de procura. La mayoría de los retrasos ocurren básicamente porque los procesos de procura son burocráticos, engorrosos y al no saberlos manejar hace que se retrase mi proyecto. El otro síndrome es el síndrome de la patilla o la sandía, ¿no? En Venezuela se le dice patilla, en Colombia sandía. No sé cómo se le dirá en México. Que es el síndrome del proyecto que está en verde. Los proyectos normalmente uno los maneja con semáforos y dice verde cuando el proyecto va bien, amarilla cuando hay que ponerle cuidado y rojo cuando va mal, ¿no? Y estos proyectos, patilla o sandía, son proyectos que uno cree que van bien, pero al hacerle una media observación, una media auditoría, te das cuenta de que esos proyectos están se dice sandía en México, me lo está aclarando Miguel. Esos proyectos están rojos, ¿no? Tiene mucho que ver, se parece mucho al síndrome del 90%, pero aquí el rojo puedo detectarlo cuando voy en el 5, en el 8, en el 7, el 20%. ¿Y por qué ocurren esos proyectos? Ese síndrome, ¿no? Primero, igual, el gerente de proyecto no tiene idea de por qué está haciendo ese producto, no se está comunicando con los stakeholders, no está atendiendo los issues de los stakeholders y cree que las cosas van bien. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Yo lo voy a silenciar a todos porque me está ocasionando interferencias. Ok. Cree
que está haciendo un producto, probablemente dentro de su gestión no tienen los procesos de calidad, porque calidad no es solamente gestionar la calidad del producto, sino la calidad del proceso. Probablemente sus procesos de fabricación o de elaboración de sus entregables no están siendo, no son no tienen los suficientes aseguramientos de calidad. Y bueno, también hay una deficiencia en manejo de riesgos, tal vez no se han contemplado riesgos, no se han gestionado los riesgos, están reventando muchos problemas. No estoy comunicando las expectativas con mis stakeholders y bueno, probablemente lo rojo sea los costos, ¿no? Estamos gastando dinero donde no se debe. El otro síndrome es el síndrome del perro mojado. Trabajar en este tipo de proyectos es muy desagradable. Ustedes ven allí el perro lo que se está sacudiendo, ¿no? Y hay proyectos en los cuales todos mis stakeholders, todos los mis comprometidos, interesados, involucrados, como lo queramos ver, se sacuden el proyecto. Entonces no hay quien me atienda, no hay quien me entregue los recursos, no hay quien me quiera recibir el proyecto, el producto, no hay quien me quiera dar las especificaciones. Todo el mundo se involucra, pero nadie se compromete. Ese es como la analogía del desayuno de huevo con tocino, donde la gallina se compromete porque pone el huevo y se va. En cambio, el chancho, el cochino, el marrano, se compromete porque él se queda para el desayuno. ¿Okay? El síndrome del perro mojado ocurre también porque hay muchas personas que se involucran en el proyecto y a la hora de hacer de hacer lo que deben, se sacuden el proyecto. Y básicamente, ¿por qué ocurre? Probablemente estoy haciendo un proyecto que no le interesa a nadie, un proyecto que no importa, que se le ocurrió a alguien que ya no está asociado a ninguna necesidad de negocio o a ningún plan de la empresa. Y vuelvo al caso, si el project manager o el director de proyecto no está claro para qué está haciendo las cosas, puede terminar con un proyecto perro mojado sin darse cuenta. Es una mala gestión de stakeholders porque probablemente no identificó los stakeholders clave o no está gestionando los stakeholders clave y definitivamente no está comunicando lo que haya que comunicar o los recursos que planificó en su proyecto no le permite hacer una buena gestión de stakeholders o de comunicaciones del proyecto. Bueno, básicamente, ¿por qué ocurren todas estas cosas? Porque nosotros los que trabajamos en un área técnica, yo me incluyo, estamos muy enfocados y creemos que lo más importante a la hora de ejecutar un proyecto es las habilidades técnicas o los recursos de los que hacen el proyecto, en la parte de ingeniería, diseño, programación, construcción, etcétera. Y pensamos que el éxito o fracaso de un proyecto se debe o la desviación es porque la gente no tiene la pericia. Muchas veces tenemos gente muy buena, inclusive tenemos un Dream Teams y estos Dream Teams al final no producen como tienen que producir. Y las estadísticas son muy crueles y nos dicen que el 50% de los proyectos caen en sobrecosto y que el 86% de los proyectos caen en demora. Esta lámina yo siempre la estoy refrescando, pero los números siempre son desastrosos. Todos los años da hasta vergüenza ver estos números. Solo el 10% de los proyectos se considera exitoso. Ya vamos a ver qué es un proyecto exitoso. Y cuando se entra más en esos proyectos, se consigue que el 80% de esos proyectos contó con el mejor personal posible y con recursos económicos suficientes, ¿no? O sea, el concepto del Dream Team se cae y solo 8% de esos proyectos tienen evidencia total de la aplicación total de las prácticas de gestión de proyectos. 32 tienen evidencia de aplicación parcial y 60 evidencia de aplicación no aplicación. Cuando hablamos de evidencia son documentos de gestión de proyectos, planes,
log de issues, documentos de auditorías de calidad, cronogramas, registro de riesgos actualizados oportunamente, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr un proyecto exitoso? Bueno, para empezar vamos a definir lo que es un proyecto exitoso. Un proyecto exitoso es un proyecto que entrega valor al negocio. Eso es, de entrada, el concepto de valor es muy importante. De hecho, el PMI ha enfatizado mucho en los últimos años, inclusive dentro de su triángulo de habilidad del director de proyecto está el conocimiento de negocio, el conocimiento de entrega de valor al negocio. Y bueno, ¿y cómo entrega valor al negocio? Cuando entregas un producto acordado con el cliente, es decir, alcance y calidad esperada, en forma oportuna al negocio, es decir, en el tiempo esperado, y con los costos que el negocio puede absorber. Inclusive puede ser más, pero si los pudo absorber el negocio y hay satisfacción de stakeholder, lo más importante es que los dueños del negocio perciben que hay valor entregado. Como dije anteriormente, más vale un stakeholder satisfecho que un producto bien hecho. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo prevenimos la ocurrencia de eso? Básicamente aplicando lo que es gerencia o gestión de proyectos. Y gerencia de proyectos, según el PMI, en su estándar llamado PMBOK, que en este momento está en la 7ª edición, nos define qué es la aplicación de conocimientos, habilidades técnicas y herramientas. Y esas conocimientos, habilidades técnicas y herramientas se aplican básicamente en gestionar el alcance del proyecto, el cronograma y el costo, o sea, el triángulo que ustedes vieron acá. Pero no solamente eso, para que eso se cumpla también hay que gestionar la calidad durante todo el proyecto y no solamente la calidad de los entregables que estamos haciendo, sino la calidad del proceso que ejecuta esos entregables y la calidad en mis procesos de gerencia de proyecto. También para lograr ese triángulo necesitamos gestionar los recursos y cuando hablamos de recursos estamos hablando de recursos físicos como oficinas, internet, taladros, etcétera, y personas, sobre todo personas, gestión de equipos de trabajo. También tenemos que gestionar las comunicaciones porque lo que no se comunica no existe. Y la comunicación es la que nos permite nivelar expectativas y tener a todo el mundo claro lo que está haciendo el proyecto y lo que va a entregar el proyecto. También implica gerenciar los riesgos. Los proyectos no debería haber sorpresa y si esa sorpresa, las sorpresas deberían ser mínimas porque aunque yo esté haciendo un proyecto muy diferenciado, los problemas que ocurran en mi proyecto normalmente ocurrieron en proyectos previos y yo debería haber anticipado la ocurrencia de esos riesgos. También implica gestionar adquisiciones, es decir, compra de productos o traspaso de productos y gestionar a la gente que no es el equipo de trabajo, sino que puede influir en los resultados del proyecto. Bueno, ¿cómo podemos ampliar? Ya vimos, en grosso modo, los síndromes, vimos en grosso modo qué significa gestionar un proyecto, pero ¿cómo podemos aumentar esos conocimientos? Y más importante aún, ¿cómo podemos activar procedimientos y mejorar nuestra gestión para prevenir la ocurrencia de estos síndromes que vimos? Básicamente, nosotros lo invitamos a tomar nuestro curso de gerencia de proyectos, como empresa académica que somos, ahí tienen el link. De todas maneras, esto queda grabado y lo pueden entrar o pueden básicamente conectarse allí. Y en este curso, vamos a dominar la aplicación de las técnicas que vimos para mejorar la estimación de tiempo y costo en la fase inicial del proyecto y análisis de riesgos. También cómo preparar y organizar e implementar una organización efectiva y eficiente. La manera de cómo organizo la gente es muy importante, la manera de definición de roles, responsabilidades, eso es vital. Cómo minimizar el impacto en los cambios internos y externos, eso es riesgos, cómo mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo, y entre otros aspectos importantes que se generan como beneficios de asistir a nuestro curso. Para mayor información,
nos pueden contactar, le podemos enviar información de interés y ahora, como información adicional, le podemos decir que este módulo, este curso es modalidad síncrona, con sesiones en vivo, 12 sesiones. Ustedes inician cuando quieran y una vez que inicien, acordamos cuándo serán esas sesiones. Hay material teórico práctico, hay una plataforma e-learning y hay unos exámenes o unos test que nos permiten saber si hemos pasado o aprendido el contenido y para tener certificados de aprobación al finalizar. Ahora cualquier pregunta o cualquier inquietud, las ventanas están abiertas para escucharlos. Pueden hacer por el chat o pueden hacerlo también a través de su audio. Quien quiera hacer una pregunta, por favor levante la mano y yo con mucho gusto lo atenderé la pregunta y la contestaré para todos. Y gracias por escucharme. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Todo debe haber quedado muy claro o no se entendió nada. Bueno, parece que no hay preguntas. Pueden hacerlas por el chat también o me las pueden enviar a mi correo. Las preguntas. Bueno, estoy viendo aquí. Excelente. Creo que todo está muy claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué bueno. Gracias por la información. Nos dice Carlos, alias Ariadne. Siempre a la orden, Carlos. Siempre estamos a la orden. Ahí, bueno, si no hay preguntas y todo está muy bien, entonces yo los invito a participar en nuestro curso. Y bueno, muchas gracias otra vez nuevamente por el tiempo, por haber aceptado nuestra invitación y por haber dedicado este tiempo para nosotros. Bueno, voy a cerrar la sesión y bueno, que pasen una muy feliz noche.